jurídico, que era la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades establecidas con la ley. Otros autores o tratadistas indican que también son básicos y necesarios identificar los elementos del acto jurídico para su existencia y en ese sentido amplían el conocimiento de lo que es indispensable para que el acto jurídico surta efectos y tenga su plena validez. En este orden de ideas puedo indicarles que los elementos de la existencia del acto jurídico son cinco. Uno, la voluntad no viciada, es decir, que no contenga vicios. Dos, la capacidad de las partes. Tres, el objeto lícito. Cuatro, la causa lícita. Y cinco, la forma. Analicemos cada uno de estos elementos de existencia del acto jurídico. Cuando se indica el primer elemento, la voluntad no viciada, quiere decir que el acto jurídico no debe de contener vicios. Recordemos que la voluntad es el consentimiento expreso de las personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones porque se crea con esa intención. En este sentido, el acto jurídico debe de ser un libre albedrío y consentimiento de las personas sin ningún tipo de presión. Pero existen algunos hechos que pueden dar por objeto que el acto jurídico sea viciado. Y cuando el acto jurídico contiene vicio en su voluntad, el acto jurídico es inexistente. ¿Cuáles son los cuatro vicios que pueden perjudicar y afectar la declaración de voluntad en el acto jurídico y que hacen por lógicamente inexistente al mismo? Estos son los siguientes. Uno, el error. Dos, la fuerza. Tres, el dolo. Y cuatro, la lesión. Recuérdense que los vicios que pueden afectar la voluntad son error, fuerza, dolo y lesión. Miremos el primer vicio que puede contener acto jurídico que lo hace inexistente. Hablemos del error. El error, jóvenes, por favor me apagan ese micrófono, me está obstruyendo la grabación. El error se define como un falso juicio que se forma de una cosa o de un hecho basado en la ignorancia o incompleto conocimiento de la realidad de la cosa, del hecho o del principio que se presupone. Existen circunstancias en las cuales se abusa de la confianza de las personas para aprovecharse de las mismas y pueden ser inducidas a error. Y eso basado, como dice la definición, posiblemente en la ignorancia, el incompleto conocimiento de una realidad o cosa o contrato que desea celebrar o del ejercicio de un derecho que se presupone dar. En algunos momentos, personas inescrupulosas pueden abusar de esa falta de iniciativa o de interés, de conocimiento de las cosas de las personas, posiblemente basado por sus bajos niveles de educación, analfabetismo en concreto, o su ignorancia de la realidad de lo que desean contratar o ejercer en un acto jurídico a través de un contrato, o posiblemente del derecho que se presupone indicar. Esto pasa comúnmente con los préstamos individuales, con los usureros. Algunas personas prestan dinero apoderándose indebidamente de las propiedades de los mismos y al firmar los documentos públicos, que tendría que ser en primer lugar un reconocimiento de deuda o un mutuo con garantía hipotecaria, que es un préstamo de la deuda, como se conoce comúnmente, lo que transcribe en el documento es una compraventa de bien inmueble al contado. Lógicamente la persona cree que en aquella época, en ese lugar, con el que le dio la deuda, o sea, el acreedor, firmó un reconocimiento de deuda por el préstamo.
y dio como garantía su casa, y quien comienza pagando con su esfuerzo y sacrificio los pagos que se le indicaron en el documento. Pasado el tiempo, resulta que cuando termina de cancelar la última cuota y solicita al prestamista, al acreedor, que le otorgue sus escrituras públicas y que le otorgue un finiquito, resulta que en el tiempo, hace 2 o 3 años, lo que firmó fue un traspaso de propiedad, una compraventa de bien inmueble al contado y no un mutuo con garantía hipotecaria o un reconocimiento de deuda. Aquí se da ese vicio de error, porque la declaración de voluntad se basó en la ignorancia de la persona que contrató el mutuo o el préstamo, o pudo haber sido incompleto conocimiento de la realidad, del hecho o la cosa que se pretendió dar, o un principio de derecho que se presupuso obtener. Lógicamente, para poder reclamar este vicio de consentimiento en el acto jurídico del negocio que los contiene, la persona tendrá que ir a un juzgado del orden civil a reclamar la devolución de su propiedad a través de un juicio ordinario de ramo civil. Tendrá que encontrar un abogado con conocimiento en materia civil para ver la posibilidad de recuperar su inscripción y cancelar anómalamente ese instrumento público que lógicamente se encontrará inscrito en el registro de la propiedad a favor del prestamista o del usurero. Esto suele pasar comúnmente. Por eso, el consejo que se da en esas circunstancias de actos, los contratos, es que definitivamente deben de leer detenidamente cada cláusula del mismo. Y si no conocen, el notario está obligado para proporcionarles esa información y aclarárselo o llevar otra persona adicional a que les pueda explicar que si está firmando lo que realmente está plasmando en el documento para no concurrir en ese error que pueda ser inexistente el acto jurídico. El segundo vicio que puede dejar sin efecto y validez la declaración de voluntad, el acto jurídico de la fuerza. La fuerza es la presión moral o física practicada sobre la voluntad de una persona para inducirla a ejecutar un acto jurídico en contra de su voluntad. ¿Cuántas personas son obligadas a firmar documentos en contra de su voluntad? Y como dice la definición, a través de violencia física, o psicológica, moral, intelectual, solo en contra de su voluntad, para mediante esa violencia inducirla a ejecutar un acto en contra de su voluntad. Les hacen firmar documentos para traspasar propiedades, para sacar dinero o para obtener un beneficio personal. Esto pasa comúnmente cuando se están en disputa ciertos bienes como las herencias. Hay hijos que se quieren aprovechar de la edad avanzada de los padres para obligarlos a traspasar los derechos a una sola persona, mediante amenazas de eliminarlos físicamente a ellos y a sus hermanos, hacen obligadamente, mediante fuerza física, en contra de su voluntad, firmar los documentos para evitar un daño mayor y apropiarse indebidamente de sus propiedades. También puede ser actualmente en algunos sectores donde imperan las maras que obligan a las personas a abandonar sus propiedades y firmar los documentos a favor de terceras personas para apoderarse ilícitamente de su propiedad. El tercer vicio que puede afectar la declaración de voluntad es el dolo. El dolo es una serie de maquinaciones fraudulentas destinadas a inducir a engaño a una persona que consienta en una celebración de un acto jurídico. El dolo es una intención de voluntad insana, una intención deliberada de ocasionar daño, una intención maléfica de desposeer de sus bienes o sus propiedades a las personas mediante maquinaciones o ideas deliberantes fraudulentas inducidas a provocar ese daño, ese engaño
a otra persona que consienta la celebración de un acto jurídico. Comúnmente aquí se dan cuando personas se aprovechan y suplantan la identidad de otras, aduciendo que son titulares de un derecho de propiedad, falsifican documentos, venden las propiedades y falsifican lógicamente el documento de identificación de la persona para vender a la propiedad y despojarla de su bien. Y cuando resulta que la propiedad fue vendida, se dan cuenta de que la persona que compró una casa que no era la persona que le vendió, era un estafador, y aquí se da ese delito de dolo. Y el cuarto vicio que puede afectar la declaración de voluntad es la lesión. Esta tiene lugar cuando una de las partes resulta perjudicada porque haya recibido de la otra parte una prestación de valor inferior a la que suscribió o fue suministrada. Es cuando prácticamente se venden productos, servicios de mala calidad, aduciendo que tienen todos los elementos concernientes y que reúnen las condiciones óptimas para poder adquirir el mismo. Normalmente se dan en la compra de bienes en las inmobiliarias, en donde los materiales algunas veces de construcción no son los óptimos, les enseñan la casa modelo a construir, todo bien bonito, bien equipado, y las personas se ilusionan por tener su propiedad. Y con el esfuerzo van adquiriendo y compran su propiedad y se la construyen. Pero cuando vienen los primeros inviernos, se dan cuenta que la propiedad comienza a escurrir agua por todos lados, porque los materiales de construcción no son de buena calidad, perdón, no son óptimos. Y resulta que aquí se dio una lesión. Se prestó un servicio donde dice que los materiales eran de primera calidad y el suministro de la misma, pero no fue óptimo en su prestación. Y eso también puede ser objeto de declaración de inexistencia del acto jurídico. Por eso hay que tener mucho cuidado con los bienes y servicios que se quieren, que sean bajo las mismas condiciones en las cuales se ofrecieron y las mismas calidades en las cuales se van a dar. Estos son los cuatro vicios que pueden afectar la voluntad no viciada, que hacen inexistente, repito, el acto jurídico porque hay un vicio en la declaración de voluntad de las personas, que son el error, la fuerza, el dolo y la lesión. Vamos a hacer una pausa sobre esto y los voy a dejar en el uso de la palabra para que hagan las preguntas en relación a estas cuatro figuras de vicios que pueden afectar la declaración de voluntad y tendremos 4 minutos para este punto. Walter Camel. Sí, buenas tardes, Lick. Sí, tengo dos consultas. La primera es referente al error. Digamos, en todo ese proceso, ¿en dónde es que debería de quedar constada la voluntad de la persona? En la escritura pública. Los sellos se dan en los instrumentos públicos normalmente. O sea que básicamente se refiere al estricto, a la estricta lectura que uno debe hacer del documento antes de firmar cualquier cosa. Y si la persona tiene desconocimiento, llevar a una persona experta para que le explique. Ok, correcto. Bueno, y la segunda pregunta es respecto a la lesión. Con respecto al ejemplo que usted citaba, es algo bien complejo porque, por ejemplo, en el caso de la inmobiliaria, cuando ofrecen pues la casa modelo como usted lo indicaba, pero en el proceso constructivo, pues la verdad que es complicado que ellos hagan un reporte específico de supervisión, de que se cumplió con todas las especificaciones de los materiales, a Pero menos tiene de que que, decirlo, pues bueno, en realidad deberían incluso hasta tiene permitir que decirlo. que uno pudiera incluso Si no, no se supervisar y adquiere la verificar. propiedad. Si no dice la calidad de los materiales, no se compra. Sí, pues exacto, así debería ser, pero no sé si Así en tiene que realidad. ser. Lo que pasa es que las personas en Guatemala, todo es amén. Cuando usted va a adquirir un producto, tiene que ser bajo las condiciones y calidades que le están ofreciendo. Exacto. En todo caso, pues digamos en el momento de la negociación, de una vez acordar en ese momento cómo ¿Qué va a ser tipo la de forma. material se le va a considerar? El tipo de grosor sobre todo que se le va a hacer de la terraza,
de las columnas, todo eso. Y en todo caso, pues digamos quedar de una vez de acuerdo de qué manera se va a constatar que eso en realidad es lo que se ha ejecutado en campo. Por eso existe la supervisión de las obras Pero por parte de la inmobiliaria. y también del futuro propietario que si está abonando, tiene derecho a ir a ver su propiedad, cómo va la construcción. Exacto. Sí, gracias, Ale. Va a servirle. Byron Ortiz y Keller Monterroso. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Cuando hablamos del error, hablamos del mutuo con garantía hipotecaria. Por lo generalmente se da en los préstamos de los usureros. Y mencionó otro término. Cuando hablamos del error, hablamos de dos, del mutuo con garantía hipotecaria y mencionó Un reconocimiento de deuda. Ok, gracias, licenciado. A servirle. Licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Con una consulta, disculpe, ¿cuál sería el último, de las cuatro, la última después del dolo? Que fíjese que no logré escuchar bien. La lesión. 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 Lesión, ok. Va, muchas gracias, Lick, disculpe. Mire, esto de la lesión incluso lo sacan hasta en caricaturas. Ustedes no se dieron cuenta o vieron a qué hacer el coyote y el correcaminos. Sí, así es. ¿Por qué el coyote nunca capturaba al correcaminos? Porque los productos que compraba para la captura eran marca Acme de mala calidad. Y por eso le estallaban todos. Ese es el ejemplo de que se compran cosas de inferior calidad y provocan perjuicio a la persona que los adquiere. O esos productos que venden por televisión que hablan de mil maravillas que le licúan hasta la conciencia a uno y al final a las semanas los aparatos ya no funcionan. Y todo eso contiene lesión, productos y servicios. ¿Alguien más, jóvenes? Yo tengo una duda, Lick. Muy bien. En el caso de que se dé una situación de error, eso no tiene cómo resolverse después de firmado el contrato. Bien. Tendrá que ir a un juzgado del orden civil con un abogado experto en materia de derecho civil a plantear un ordinario de nulidad del contrato jurídico y el negocio jurídico que los contiene, aduciendo la causal del vicio en la declaración de voluntad por error. Tendrá que demandar y gastar por un abogado. Muchas gracias, Lick. Va a servir. Lick, solamente el dolo literal es estafar a alguien utilizando un nombre ajeno. Sí, ese es el ardid, maquinación y engaño fraudulento. Ok, gracias. Ardid son trampas, ¿verdad? Maquinaciones son ideas malignas de cómo voy a defraudar en su patrimonio a una persona mediante un fraude. Muy bien, vamos a seguir con los elementos de la existencia del acto jurídico. Hablemos del segundo elemento que se denomina capacidad de las partes. La capacidad de las partes jóvenes se establece en relación a que la persona sea legalmente capaz. Oigan bien, que la persona sea legalmente capaz para hacer su declaración de voluntad en un acto o un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces. Y ahí nos cita el artículo 1254 del Código Civil. Miremos qué nos dice el artículo 1254 del Código Civil.
Por favor, ubiquen ese artículo y lleven la lectura. Artículo 1254 del Código Civil. Artículo dice declaración de voluntad al título del negocio jurídico. Artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad de un negocio jurídico, salvo que la ley declare específicamente incapaces. Recuérdense que la capacidad civil se adquiere a los 18 años para ejercer por sí mismos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Como habla de incapaces, por favor remítanse al artículo 9 del Código Civil, por favor. El artículo 9 nos indica, nos regula la incapacidad. Artículo 9. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que se esté establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare, dice, que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Continúa también el artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. A estas personas mayores de edad, la ley los puede declarar interdictos, que es el estado de incapacidad civil. O sea que para que una persona pueda celebrar un acto o un negocio jurídico, debe ser capaz legalmente, mayor de edad, y no estar sujeto a una declaratoria de incapacidad civil. Eso es lo que dice el segundo elemento de la existencia del acto jurídico. El tercer elemento de la existencia del acto jurídico es el objeto lícito. El objeto lícito es aquel que no está prohibido por la ley, o sea, el ordenamiento jurídico, las buenas costumbres y el orden público. El objeto lícito también está regulado, jóvenes, en el artículo 1251 del Código Civil. Dice así, artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad y consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, o sea, que no esté prohibido por la ley, las buenas costumbres y el orden público. El cuarto elemento para que exista el acto jurídico es la causa lícita. La causa lícita se expresa que no esté prohibido por la ley también las buenas costumbres y el orden público, porque dice que tanto el objeto como la causa ilícita producen la nulidad absoluta del acto jurídico, o sea, el acto jurídico es nulo, no es inexistente, porque es contrario a lo que indica el ordenamiento jurídico, las buenas costumbres y el orden público. Y el quinto elemento de existencia del acto jurídico es la forma. La forma es la misma circunstancia de las solemnidades establecidas en la ley. Se dice que la forma en el acto jurídico debe de celebrarse en la forma que prescribe, en la forma que establece la ley. En algunos casos, la ley en este sentido puede ser flexible y permite la celebración de determinados actos mediante documento privado con firma legalizada, y en otros, que la mayoría, debe ser en instrumento público celebrado por notario con las formalidades que se constituyen para la celebración del acto jurídico.
Bien, vamos a hacer nuevamente la pausa para que ustedes hagan las preguntas respectivas sobre estos otros 4 elementos que vimos a continuación, que era la capacidad de las partes, objeto lícito, causa lícita y forma. Los dejo en el uso de la parada para que si tienen alguna duda que desee que se la cátedra les pueda explicar. Byron Ortiz, a sus órdenes. Gracias, Lick. En el objeto ilícito también hace mención del artículo 1538 del Código Civil, donde habla del objeto del contrato. Ajá, exactamente. Así es. Okay. Lick, disculpe, ¿podría tal vez ejemplificar ese artículo o interpretárnoslo, por favor? ¿Cuál artículo me dijo? 1538, Lick. Bien. Mención, por favor. Objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas por, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas que contengan datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles y determinados en su cumplimiento, han de tener interés en los contratantes. Por ejemplo, un contrato de utilidades que se da por una cantidad de dinero para que se puedan obtener ganancias lícitas en determinado plazo. Recuerden que como esto puede ser objeto a lo que es la bolsa de valores y a los intereses y a las circunstancias del mercado, puede ser que lo que se contrató pueda obtener las utilidades o por alguna circunstancia las utilidades no puedan ser las que se proyectaron. También puede ser el objeto del contrato dice que puede ser sobre hechos que estén más allá en cuanto a su género, que puede ser la producción de la propiedad intelectual. Un contrato de obra que se permita de que pueda obtener las ganancias que se consideren pertinentes. O sea, que están bajo una condición a futuro o inmediato que se puede dar o no se puede dar. Ese también es lo que indica ese artículo. Pero siempre tiene que estar bajo los establecimientos y principios que establece la ley. O sea, ahí aplicaría, por ejemplo... A cosas futuras que usted puede proyectar. Podríamos mencionar, por ejemplo, la tasa del cambio de la moneda del dólar, por ejemplo. También, sí, las fluctuaciones del mercado. Porque, por ejemplo, hoy está a cierta tasa el dólar, a cierto valor, y posiblemente esa tasa va a variar más adelante. Sí, en los mercados bursátiles ese es el riesgo que se puede correr en inversiones. Gracias, licenciado. Bueno. Walter. Sí, le digo una consulta. ¿Qué pasa en el caso de cuando, digamos, una persona firma unas escrituras, por ejemplo, pero después de ese acto lo declaran en estado de interdicción? Ahí ya no aplicaría que, digamos, ese acto se pueda revertir. Si el acto se celebró en plena capacidad mental, no hay problema. Pero si se hizo bajo los efectos que la persona estaba con un trastorno mental permanente y transitorio, que existían circunstancias de ebriedad constitucionaria o toxicomanía, pueden ser declarados nulos.
Si se comprueba que en la fecha en que se celebró ese acto en la escritura pública, la persona no estaba capaz civilmente. Los efectos jurídicos pueden retrotraerse a declarar la nulidad. Solamente bajo esas circunstancias. Mediante una resolución judicial. Gracias. Para servirle. Arnoldo. Lick, buena tarde. Una consulta. Ahora están saliendo con el estado de emoción violenta. Creo que fue lo de un último caso que se acaba de ver. ¿Eso entra ahí también? Los estados de emoción violenta son... Permítame. El estado de emoción violenta es una situación psicológica de comisión de un hecho delictivo. No puede entrar dentro de un trastorno mental transitorio y es constitutivo de delito. Por ejemplo, un homicidio en estado de emoción violenta, la persona bajo un instinto que los descontrola emocionalmente de su situación personal, agrede, ataca a otra persona por diferentes elementos que pueda hacer que esté en peligro la vida o que haya prácticamente ofendido parte de su pudor o de su integridad personal, pero no son elementos de eximentes de responsabilidad penal y tampoco eximentes de responsabilidad civil. Se hace bajo un estado principalmente consciente, pero bajo un descontrol emocional de su sentido de la persona. Gracias, licenciado. Para servir. ¿Alguien más que desee preguntar, jóvenes? Bien. Vamos a continuar con nuestra clase. A continuación vamos a ver la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Esto es muy básico para que ustedes puedan tenerlo presente. El elemento básico diferencial, oigan bien jóvenes, el elemento básico diferencial entre hecho y acto jurídico consiste en que el primero, en el hecho jurídico, el bien produce consecuencias jurídicas, pero no necesariamente son producto de la voluntad expresa del ser humano. Existe una voluntad, pero no se desean que se produzcan consecuencias jurídicas. En cambio, en el acto jurídico, las consecuencias jurídicas siempre van a ir unidas y ser producto de la declaración de voluntad, porque esa declaración de voluntad que priva primordialmente en el acto jurídico, se desean que se produzcan consecuencias jurídicas y se hacen con esa intención. En el acto jurídico, la voluntad crea y manifiesta el nacimiento, la transmisión, la modificación y la extinción de derechos y obligaciones. En el hecho jurídico, aunque exista la voluntad, no se desean las consecuencias de derecho. Esa es la diferencia entre A y B. Bien. ¿Alguna duda en relación a la diferencia entre hecho y acto jurídico, jóvenes? Licenciado, perdone, o sea que estamos hablando que la diferencia entre el hecho y el acto jurídico es la voluntad. La declaración de voluntad. Okay. Una en el hecho jurídico no es desear las consecuencias, en el acto jurídico sí. Ok, gracias. Walter, servirle. Sí, podríamos decir de que, pues, digamos, un ejemplo para el hecho y para el acto jurídico podría ser la unión de hechos versus el matrimonio.
No, es que miren, la unión de hecho es una costumbre en Guatemala. La mayoría de personas se unen de hecho, es decir, que no lo declaran ante autoridad competente. Pero la unión de hecho, posteriormente, dice la ley, si se quiere reconocer legalmente, tiene que hacerse valer ante autoridad, ya sea ante notario, ante el alcalde o un síndico o ministro de culto, y va a surtir los mismos efectos del matrimonio. Quiere decir que la unión de hecho se puede legalizar y está regulado en el Código Civil con una forma de que surta efectos del matrimonio cuando se declara ante autoridad correspondiente. Son instituciones diferentes. Pero si no se declara, de todas formas sería un hecho jurídico, ¿no? No, no es un hecho jurídico porque existe un vínculo donde van a surgir derechos y obligaciones por los hijos. Sí, pues, ok. Gracias, Lick. Licenciado, yo tengo una duda con el concepto de hecho jurídico. ¿Qué es hecho jurídico para usted? Es cuando se Lo que es, no es cuando comete una acción sin No, esperar o... no, ¿qué es hecho jurídico? ¿Tiene su libro o sus notas? Sí, hasta lo... Lic, sería todo acontecimiento natural o de ser humano capaz de producir efectos jurídicos. Consecuencias jurídicas. Producir consecuencias jurídicas. ¿Ya? ¿Y qué es el acto jurídico? El acto jurídico sería... La manifestación de la voluntad que tienen por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones y se ejecuta con esa intención. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hecho y acto jurídico? En pocas palabras. Ahí lo dice. Es la intención. Que unos son involuntarios y los otros son voluntarios. Sí, eso podría ser una característica. Así es. ¿Y qué otra idea se les viene? Javier Cano lo dio el punto. La diferencia simple y sencillamente es la manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad es propia del acto jurídico. En el hecho jurídico no existe eso. Eso es Javier Cano. La diferencia entre A y B es la manifestación de voluntad. Con eso que lo diga, ya lo dijo todo. ¿Estamos? David, no sé si tiene siempre la misma duda. David. Sí, es que yo lo que no entiendo es que en el hecho jurídico son acontecimientos, pero no acciones intencionadas siempre, ¿verdad? Así es. En pocas palabras, según no hay manifestación de voluntad y el otro sí, para crear consecuencias jurídicas. Pero siempre tienen que ser hechos en contra de la ley o pueden ser hechos así, que vayan con las buenas costumbres. Por ejemplo, un hecho, el nacimiento de un ser humano, ¿qué es? Es un hecho. Un hecho jurídico. Uh-huh. Ya. Pero si fue pactado de ambas partes, Lick, sería acto jurídico.
No, acto, no, Juan, creo. No, hombre, yo molestar. Es un hecho. No. Es un hecho, es un hecho natural, un hecho jurídico. Exactamente. Ujú. Pero, y sabe que prácticamente van a haber derechos y obligaciones. Si hubo consentimiento, lógicamente va a haber el reconocimiento de la paternidad, pasar una pensión o convivir con la persona, entre otras circunstancias, ¿verdad? Y si es producto de una violación, ahí sí puede haber delito. Ya. Sí, licenciado. Está Gracias. muy bien. Vamos a seguir con nuestra temática, pues, jóvenes. Vamos a ver a continuación una clasificación doctrinaria de los actos jurídicos. Y vamos a traer esa clasificación del tratadista mexicano civilista Galindo Garfias, que era que me parece muy completa para poder explicársele cómo se pueden clasificar doctrinariamente los actos jurídicos. Dice que los actos jurídicos pueden ser unilaterales. ¿Cuáles son los actos jurídicos unilaterales? Son aquellos en los cuales la voluntad emana, como su nombre lo indica, de una sola persona. O sea, una sola persona declara su voluntad. Aunque existan varios sujetos en esa declaración, solo una dispone de su voluntad. Los demás están ahí como pasivos. Esta declaración de voluntad, que solo uno se va a unir a una sola. Entonces, se define los actos jurídicos unilaterales cuando la declaración de voluntad emana solo de una parte en relación, aunque sean varios los sujetos que emitan esta única declaración en la que va a valer. Las declaraciones se unen en esa dirección solo de una parte. Ejemplo de acto jurídico unilateral: las donaciones por causa de muerte jóvenes, el testamento, el contrato de mutuo préstamo, el depósito y la prenda. Aquí solo una persona dispone y los demás dicen amén. ¿Alguna duda en relación a estos jóvenes? Actos jurídicos unilaterales. En sí es como un testamento, ¿verdad, licenciado? El Literal, de alguien, de una testamento, persona como tal también, ¿verdad? tú no la dispones de sus bienes, la donación también. En el contrato de mutuo préstamo de consumo, solo una persona dispone de entregarlo. En el depósito, solo alguien deposita. En la prenda, solo alguien otorga la prenda. Los demás se unen a esa declaración. No toman mucha intervención en el acto jurídico. O se llama unilateral porque solo una voluntad es la que dispone todo. La segunda clasificación de los actos jurídicos. Licenciado, perdone, Sí, perdone antes de que siga. O sea, siempre es unilateral aunque vaya en diferentes direcciones, siempre pero es solo unánime. una persona dispone Muy bien. y los demás solo aceptan. ¿Ya? Sí. Gracias, Una licenciado. dispone. Plurilaterales, actos jurídicos plurilaterales. Si las declaraciones de voluntad constitutivas del acto provienen de dos o más partes. Aquí intervienen ya varias personas en su voluntad. Ejemplo, un contrato de compraventa, una donación a título oneroso, el contrato de arrendamiento, la cesión de derechos. Varias personas intervienen en su declaración de voluntad. ¿Duda en los plurilaterales, jóvenes? Bien, vimos la siguiente clasificación: actos jurídicos lícitos y actos jurídicos ilícitos. Los actos jurídicos lícitos son los que reúnen todos los elementos de la existencia y requisitos de validez del acto jurídico dentro del ordenamiento jurídico. Recuérdense que esos elementos son voluntad no viciada,
capacidad de las partes, objeto lícito, causa lícita y forma. Si reúne los 5 elementos, el acto jurídico es lícito, porque cumple con todos los elementos de existencia y requisitos para que el acto jurídico tenga validez. Ahora bien, los actos jurídicos ilícitos, como su nombre lo indica, son todos aquellos que van a ser contrarios a la ley del orden público, la moral y las buenas costumbres. Ejemplo, una estafa, una violación a la propiedad intelectual. Esos son actos jurídicos ilícitos. ¿Diferencia entre actos ilícitos e ilícitos, jóvenes? ¿Dudas? Licenciado, ¿será que podría repetir el último término de ilícitos? Disculpe, que no muy le logré captar. Los actos jurídicos ilícitos son aquellos contrarios a las leyes, al ordenamiento jurídico, al orden público, la moral y las buenas costumbres. Traemos como ejemplo la estafa y la violación a la propiedad intelectual. Por ejemplo, la reproducción de textos sin autorización de autor es una violación a la propiedad intelectual. Esto es un acto ilícito si no se autoriza por parte del autor. Ok, muchas gracias. A servirle. ¿Alguien más con alguna duda de esto? Lick, otra. Pues, en la clase anterior usted hablaba de los requisitos de la existencia del acto jurídico, pero pues nos dijo 5, pero yo tengo 4, o estoy yo mal. No, es que aquí o sea requisitos. Sí, es voluntad, objeto, causa y solemnidades, ¿verdad? Establecidos por la ley. Esos son únicos 4. Esos son requisitos. Aquí Exactamente. Y aparte son los elementos. Sí, ajá, pero cuando decían los lícitos, ¿va? Que reúne todos los elementos del acto jurídico, que son 4 como tal, ¿verdad? Ok. Ajá. Ya. Así es. La siguiente. ¿Podría volver a explicar lo que son los actos jurídicos lícitos? Lo que está permitido por la ley. Todo lo que cumple con los requisitos de la ley, que la voluntad no sea viciada, que exista capacidad de las partes, que el objeto sea lícito, la causa lícita y que se cumpla con las formalidades. Eso es un acto lícito, que cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley. Sofía. Hola, Lick, buenas tardes. Ahí aplicaría en lícito, aplicaría lo de casarse por lo civil, ¿verdad? Sí, el matrimonio civil, alguna compraventa con todas sus formalidades, un contrato de arrendamiento, una donación, que cumpla con todos los requisitos establecidos de la ley, es un acto lícito. O sea, yo no voy a poner, por ejemplo, vendo pastelitos brownies de marihuana. ¿Esa venta de esos pastelitos es ilícita o no? Es ilícita. Es ilícita. Ilícita. Eso es ilícito, está prohibido por la ley, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos sí es lícito, ¿verdad? En los Estados Unidos, en ciertos estados. Ahí exactamente. Ahí es diferente. O alguien que ponga prácticamente en Facebook un cartel, vendo mi virginidad a tanto. Eso es prohibido. Creo que sí, ¿cómo se llama? ¿Saben qué eso se llama proxenitismo, es delito? Eso es lo ilícito, ¿verdad? Ejemplo. Sigamos con la clasificación de los actos jurídicos. Actos mortis causa y actos entrevivos o intervivos. Los actos mortis causa, o sea que los actos mortis causa son los después de la muerte de la persona, ¿va? Los actos mortis causa son aquellos que los efectos dependen de la muerte de su autor. Ejemplo, el testamento y la donación por causa de muerte. Y los actos jurídicos intervivos
son aquellos que no están sujetos a la muerte del autor, como su nombre lo indica, y esos son constantemente, se celebran como actos jurídicos. La compra-venta, la cesión de derechos, el mutuo y el contrato de arrendamiento. Preguntas. Licenciado, yo estoy confundido. O sea, mortis causa solo es después de la muerte del... Surte efectos después de la muerte de la persona. Es mortis, licenciado, disculpe. Mortis causa, de mortis causa, después de la muerte del autor. Mortis. ¿Y el otro, licenciado, disculpe? Inter vivos, entre vivos. Nos podría... Yo tengo... No sé si nos podría dar un ejemplo de mortis causa. Como El para- testamento, la donación por causa de muerte. Y Un la usufructo anulación vitalicio por- entrará ahí, licenciado, disculpe. ¿Perdón? ¿Un usufructo vitalicio entrará ahí? No. No. El usufructo surte efecto desde el momento en que se celebra el instrumento público. Es entre vivos. Y cuando se anula una deuda por la muerte del acreedor, también puede ser. Esa es extinción de una obligación. Ah, ok. Estamos hablando de actos jurídicos que se celebran y que sus efectos jurídicos van a resultar como el acto mortis causa hasta después de la muerte del titular del derecho. Walter, Sí, que el proceso sucesorio intestado es mortis causa. es que el proceso de estudio intestado no se otorgó un acto jurídico, no una celebración de un acto. La persona omitió hacer un documento. El procedimiento se tiene que seguir para tomar posesión de la herencia, pero existe un documento que habla de quiénes son los herederos. Pueden resultar personas con mejor derecho de lo que está reclamando la herencia. Pero en un dado caso, la persona se muere y no saben a quién dejar solucionado con nada y todo está intestado. ¿Qué es lo que procede? Radicar el intestado y hacer la publicación. Pero surte efecto después de la muerte. Surte efectos cuando la Procuraduría General de la Nación y el Estado lo declara a usted legalmente herederos. De lo contrario, no. O se tiene todo el proceso. Aquí no hay documento que avale quién es el heredero. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué en interviews también va el arrendamiento? Porque se hace entre personas vivas. Los muertos no van a arrendar casas, ¿verdad? Ni su panteón arrenda. Perdón, Literal, ¿verdad? entonces, Lick, entonces estamos hablando que sería un acto intervivo plurilateral, uniendo los términos de las doctrinas. Sí, es plurilateral. Plurilateral y es un acto intervivo, ok. Es lo que acaba de mencionar la Y compañera. también lícito. Y también lícito. Ajá. Ok. Javier Cano dice la donación de órganos. ¿Y está todo bien regulado? Sí. Después de la muerte de la persona. Bien. Sigamos con nuestra clasificación. Todo esto ustedes lo van a ver en Derecho Civil, jóvenes, el próximo año. Aquí se lo estoy explicando claramente y sencillo para que lo vean ya ustedes con su pensamiento. La siguiente clasificación son actos jurídicos atributivos y no atributivos. ¿Cuáles son los actos jurídicos atributivos? Son los que su efecto es aumentar, oigan, el atributivo aumenta el patrimonio de una o varias de las partes en que intervienen. ¿Qué acto jurídico atributivo puede aumentar el patrimonio de una persona? Por ejemplo, el pago de una deuda puede aumentar el patrimonio del acreedor. La compraventa de un bien inmueble puede aumentar el patrimonio de un deudor, que es atributivo. La donación entre vivos puede aumentar el patrimonio de un donante, de un notario. O sea, aumenta lo que ya tiene.
de su patrimonio. Entran ingresos o bienes adicionales. Esos son los actos jurídicos atributivos. Y los actos jurídicos no atributivos, el patrimonio de sus autores, o sea, de los titulares del derecho, no se modifica. ¿Qué son actos no atributivos? El matrimonio civil es no atributivo. Qué bueno que se modificara con buenas intenciones, pero todo es aportar y aportar. El nacimiento de una relación de trabajo a través de un contrato es un acto jurídico no atributivo. El registro de una propiedad intelectual se registra pero no genera utilidades. Preguntas en esta siguiente clasificación de actos atributivos y no atributivos. Y disculpe, ¿me podría explicar de nuevo lo de los actos no atributivos? Perdone. Los atributivos, como su nombre lo indican, el patrimonio del titular del derecho no se modifica ni se aumenta. Tenemos como ejemplo el matrimonio civil, el nacimiento de una relación de trabajo a través de un contrato. Usted contrata sus servicios, si no recibe un salario, pero no va a cambiar y modificar su patrimonio. El registro de una propiedad intelectual, yo registro una propiedad intelectual solo como garantía de protección jurídica, pero no me va a traer utilidades al simplemente hecho de poderla registrar. Esos son no atributivos porque no modifican ni aumentan el patrimonio del titular del derecho. Gracias, Nick. A servirle. La clasificación número E son los actos jurídicos a título oneroso y a título gratuito. Los actos jurídicos a título oneroso son aquellos que producen provechos, utilidades y gravámenes recíprocos. O sea, hay dinero, hay utilidad y ganancia. La donación entre vivos es un acto jurídico a título oneroso. La compraventa, la cesión de derechos, los contratos de arrendamiento, los contratos de transporte y los contratos de sociedad, entre otros, son actos jurídicos a título oneroso. ¿Por qué motivo? Porque hay provechos, utilidades, ganancias y gravámenes recíprocos entre las partes que contratan el acto jurídico. Los actos jurídicos a título gratuito, el provecho es solamente para la persona que va a recibir el bien o el beneficio. Ejemplo, la donación por causa de muerte, que va a recibir la herencia por una donación por causa de muerte, una donación a título gratuito que le donan, pero que no tiene que colocar absolutamente ni un centavo, el testamento, todos esos son actos jurídicos a título gratuito. Preguntas sobre esta última clasificación de actos jurídicos a título oneroso y a título gratuito. David Rafael. Licenciado, ¿nos podría repetir los actos a título oneroso o explicar? Yo sí no logré captar. ¿Esto qué es? Dinero. Lo oneroso es dinero, utilidades. Van a producir, si celebraste un acto jurídico, utilidades, provechos para tu persona. Si te donan, vas a recibir una utilidad. En una compraventa vas a recibir una utilidad. Si te ceden derechos de una propiedad, vas a recibir una utilidad. Si contratas tu propiedad en arrendamiento, vas a recibir una utilidad. En el contrato de transporte, contratas el servicio, que alguien te dé un vehículo. Esos taxis o otros que son de transporte, tienes una flotilla de carros, vas a recibir utilidades por el arrendamiento de esos transportes. En una sociedad también, la constitución de una sociedad, al final van a repartirse utilidades y ganancias.
Esos son a título oneroso. La palabra oneroso es utilidades, ganancias. Eso significa esa palabra. Gracias, licenciado. A servirle. Sí, a título gratuito, licenciado, sería pues, recibir una herencia, valga la redundancia, Sí. siempre tocando ese tema, Solo ¿verdad? extender la mano y recibirla. Exactamente. Sería a Ujú. título gratuito, atributivo y viene de un acto mortis, literal, ¿verdad? Puede venir de una donación Y también de por causa de un... muerte, de un Exactamente. testamento o de una donación que no tengas que pagar nada, solo te lo regalan y va en donación. Muy bien, Nick. Vic, estos a título oneroso, podríamos también hablar de, por ejemplo, de los honorarios. Creo que es un sinónimo, ¿no? ¿O estoy mal? No, esos son de servicios profesionales. Ah, ok. Gracias, Lic. Es parte de tu futuro trabajo. Gracias, Lic. Bueno. Y por último, la clasificación de los actos jurídicos son actos jurídicos de disposición y actos jurídicos de obligación. Los actos jurídicos de disposición, su autor transmite, se desprende de una cosa del derecho que le pertenece. O sea, se llama disposición porque es tuyo. Usted puede disponer, darlo, entregarlo como usted quiera. Ellos son de disposición. Alguien es titular del derecho y dispone trasladarlo o donarlo como quiera. Ejemplo, la compraventa, la cesión de derechos, donaciones. Esos son actos de disposición. Y los actos jurídicos de obligación, el autor se compromete a realizar un hecho, un acto jurídico a favor de otra persona. El pago de una deuda, el registro del nacimiento de un niño, el pago de pensiones alimenticias, el pago de una renta. Esos son de obligación. Algo que genera un deber jurídico inmediato o inmediato, el cumplimiento de las obligaciones jurídicas. ¿Alguna pregunta sobre esta última clasificación de actos jurídicos de disposición y de obligación? Walter. Sí, los actos jurídicos de obligación serían en todo caso todos los compromisos que uno adquiere, ya sea Exactamente. económicos o de otra índole. Que te genera un cumplimiento de un deber jurídico a mediano o mediano plazo. Así es. Lic, o sea que entiendo que todos esta clasificación es específicamente cuando hablamos de una primera persona, o sea, yo como acreedor del derecho. Esta última clasificación, no. O todos. Sí, yo pensaba que toda la clasificación, hablando de los atributivos. Te digo, te explico. La palabra acreedor es cuando alguien da dinero. O sea, yo te otorgo un dinero o un préstamo mutuo, un préstamo, yo soy acreedor, titular del dinero que di hacia otra persona en deuda. Acreedor es el que tiene dinero, deudor el que recibe dinero, el que se compromete a pagar. ¿Ya? En la compraventa es vendedor y comprador. ¿Estamos? En la donación es el que tiene la propiedad de donante y el que la recibe es donatario. Pues, O sea, depende del término que se utiliza, si son los vocablos que se utilizan. sí, pues es que, bueno,
no sé, tal vez redundo, pero por ejemplo, los atributivos y no atributivos, hablamos del pago de un inmueble, por ejemplo. Ese es no atributivo. El pago, el atributivo, no atributivo es no. Eso es eso es de obligación. El pago de un inmueble por abonos. ¿Ya? Porque un acto no atributivo está el matrimonio civil, el nacimiento de una relación de trabajo y el registro de la propiedad intelectual. ¿Ya? Si me está diciendo, el pago de un inmueble por abonos es de obligación. Porque tienes que pagar un pago hasta que consumas el mismo en su cancelación. Hay una deuda de por medio. Ok, gracias, Alec. Pásale. Bien, recuérdense Pero, que... licenciado, disculpe que lo interrumpa antes de que siga. Entonces, en disposición es opcional. Por ejemplo, todo esto, sí, un compromiso. disponer de tu bien. Sos el titular del derecho. Puedes hacer lo que quieras con tu propiedad. Transmitirla o no transmitirla. Si la transmitís, la trasladas libremente hacia otra persona a lo que quieras hacer. Eso es de disposición, de utilizar, de disponer, de trasladar. Esos son contratos o actos jurídicos de disposición. ¿Ya? Depende de tu voluntad hacerlo o no hacerlo. Muchas gracias, Alec. Disculpe. Muy bien, no hay problema. Bien. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Le reiteraba que esto es una clasificación doctrinaria de carácter civilista, de la clasificación de actos jurídicos. La cátedra cumple con la misión de ilustrarlos y ver la variedad de actos jurídicos que pueden existir, aunque esta temática es propia de los cursos de Derecho Civil ya en el área profesional. Recuérdense que el curso de Introducción al Derecho es un curso integral que abarca todos los 50 pensos de la carrera de abogado y notario. Entonces nosotros solo lo inducimos a lo general del pensum para poderlos ilustrar, para que usted más adelante se le facilite el camino de interpretación en su área profesional de los cursos que van a seguir adelante asignándose hasta que cierren dentro de la facultad. Entonces esto lo van a volver a ver nuevamente en Derecho Civil 2. Ahí van a ver más sobre esto. Los actos jurídicos. Y cuando tengan duda, busquen su librito de elementos fundamentales de Derecho 2 y ahí les puede ayudar un poquito más. Para eso sirven los textos que se compran, no solo para un momento, porque sirven para toda la vida. Ténganlo presente. Bien. El próximo lunes tenemos ya presencialidad. Y aquí les voy a enseñar yo a analizar cuándo un acto jurídico es inexistente y cuánto hay nulidad de un acto jurídico. Esto es un poquito más complejo porque estamos hablando del libro 3 de Derecho Civil de Obligaciones. Entonces eso se lo va a explicar de la forma más sencilla que se pueda para que usted en Derecho Civil 3 no se complique la vida. Entonces vamos a explicarles esto como para parte de su formación profesional. Bien. Buenas noches, jóvenes, y reitero, si alguien desea adquirir el libro, el día de mañana estoy en la oficina, en el horario de 9:30 a 1 de la tarde, para que lo quiera adquirir, jóvenes. El viernes no voy a estar, tengo otro compromiso, entonces, si necesitan, vayan mañana a comprarlo en el horario de 9:30 a 1, ahí los atiendo con mucho gusto. Les deseo buenas noches, jóvenes, y nos vemos el próximo lunes en la presencialidad del curso de Introducción al Derecho 2. Buen descanso. Buenas noches, Lick.
Gracias, Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas Feliz noches, noche, Julio. Lick. Gracias. Buenas Noches. noches.